Buenas tardes, maestra, compañeros. Nosotros somos el equipo de las investigadoras que está conformado por Aldama Lucía, Cuevas Verania, Franco Suset y su servidora Martínez Linet. Y les vamos a presentar el tema de observación experimental. Bien, hablaremos sobre el concepto principalmente. La observación experimental, también conocida como aquel estudio de intervención o estudio experimental, es un análisis prospectivo, cual se caracteriza por una manipulación indirecta, superficial, de algún factor de estudio por el investigador. Es un procedimiento primordial de la investigación. Se planifica, controla, sujeta a ciertas comprobaciones y a controles de validez y fiabilidad. Las condiciones deben de estar estrictamente controladas con la finalidad de describir de qué modo y por el cual se produce o puede producirse algún fenómeno. Su objetivo es determinar las propiedades o manifestaciones de un hecho actual. Se realiza mediante un proceso sistemático donde el investigador tiene que manipular una o más variables y el cambio que puede surgir en estas mismas. Este tipo de observación realiza un conjunto de acciones coordinadas y técnicas con el fin de obtener información y los datos, utilizarlos sobre el tema. La observación experimental se divide en diversos tipos de acuerdo al diseño, que a su vez depende de los objetivos planteados por el investigador. Estos tipos de diseño son diseño preexperimental, diseño experimental verdadero y diseño cuasi experimental. El diseño preexperimental es la forma más simple del diseño de investigación experimental, pues un grupo o varios grupos de personas se mantienen bajo observación después de que se consideren los factores con causa y efecto. Se usa para establecer un primer acercamiento al objeto de estudio y cuando no se pretende profundizar en la causa de los fenómenos en estudio. También sirve para ensayar futuros experimentos más complejos y el diseño preexperimental se divide en tres tipos que son diseño de investigación de una instancia, diseño de investigación de un grupo y comparación de dos grupos estáticos. El diseño experimental verdadero es la forma más precisa del diseño de investigación experimental, ya que se basa en el análisis estadístico para realizar una hipótesis. Este pretende la relación entre causas y efectos a partir de un escrito protocolo de control y por eso se considera el tipo de investigación experimental más preciso. En este diseño existen tres factores que deben ser considerados. Son los grupos, grupo de control y grupo experimental, variable, la cual puede ser manipulada por el investigador, y la distribución, que es aleatoria. Y el diseño cuasi experimental, se caracterizan por establecer grupos de estudios sin elección aleatoria. También la palabra cuasi indica semejanza, pues un diseño de esta investigación cuasi experimental es similar a la investigación experimental porque son casi lo mismo. Pues este diseño también carece de un protocolo de control y se usa más en las ciencias sociales, ya que es muy útil para determinar tendencias generales en el comportamiento de los grupos estudiados. Los beneficios de la observación experimental es que los investigadores tienen un control más fuerte sobre las variables para obtener los resultados deseados. También es que la observación experimental puede aplicarse a diversas áreas de estudio y la causa y efecto de una hipótesis puede dar pie a que los investigadores puedan analizar mayores detalles. También permite que el investigador tiene control de las variables y pues los resultados de los experimentos pueden repetirse.
La observación experimental se usa cuando no se dispone de información documental para explicar el objeto de estudio o cuando la información debe verificarse. Tiene aplicación en las ciencias naturales, en las ciencias aplicadas y indeterminadas, en ciencias sociales como son la psicología, la educación y la psicología, entre otras. Y su elaboración básica consta de 5 pasos. Empieza con el planteamiento de un problema de conocimiento. La elección del problema depende de los intereses del investigador. Comprobar teorías, descubrir o generar conocimientos o mejorar la práctica educativa. Dicho problema está relacionado con la variable dependiente. Las preguntas planteadas deben poder resolver con la aplicación de un proceso experimental. El enfoque metodológico vendrá determinado por la naturaleza del problema. Es fundamental en este paso revisar las bibliografías sobre el problema que se ha formulado. Después continúa la formulación de la hipótesis. La hipótesis es una respuesta sujeta o supuesta al problema. Dicho de otro modo, es la anticipación de un resultado posible de la investigación experimental. La hipótesis relaciona dos o más variables. Estas deben ser planteadas en términos empíricos, es decir, que se puedan observar o medir. Después continúa la realización de un diseño adecuado a la hipótesis. El diseño refleja el plan o esquema de trabajo del investigador. Es su organización formal. El diseño debe incluir diversos subprocesos. Este describe con detalle qué se debe hacer y cómo realizarlo. Después continuamos con el cuarto paso, que es recogida y análisis de datos. Para recoger datos, el investigador tiene a su alcance diferentes instrumentos o técnicas, como lo pueden ser cuestionarios, escalas, sistemas de observación, entre otros. Cada uno posee ventajas y desventajas y tienen diferentes usos. Por ello, a la hora de elegir un instrumento, el investigador debe tener en cuenta su validez y su fiabilidad. Para terminar, se usa la elaboración de conclusiones. Se incluyen aspectos como hasta qué punto y con qué limitaciones. Queda confirmada la hipótesis experimental, el poder de la generalización de los datos obtenidos, la metodología utilizada, las coincidencias o desacuerdos con otras investigaciones de este tipo y sugerencias para posteriores investigaciones acerca de este tema. Bien, las características principales que tiene la observación experimental vienen siendo la manipulación rigurosa de variables. ¿Y qué nos quiere decir esta característica? Es que cada investigador debe de requerir de una manipulación de factores, obviamente que sean experimentales, donde el investigador intervenga para modificar las variables que se pueda encontrar en el proceso de investigación, ¿no? Otra sería el establecimiento de grupos de control. Esto más que nada se trata de establecer dos grupos separados, que en el primero no se pueda modificar los factores ni las variables, y el segundo es donde se pueda manejar tanto las variables como los factores que afecten en sí. Y la tercera característica que tiene esta observación es la aplicación del experimento de la manera aleatoria. ¿Qué quiere decir? Pues como su palabra dice, ¿no? Aleatoriamente. Esta investigación se requiere con el fin de hacer unas relaciones más efectivas, que para que pueda ser una investigación más exacta, que a partir de esa realización de datos experimentados se puedan hacer tipo comparaciones entre sí. Luego están los ejemplos de ella misma, que viene siendo el descubrimiento de la teoría de los caos. Esta investigación consiste en arrojar un objeto de la misma altura y a la misma posición, y reiteradamente ver las oportunidades o ver cómo se manejan dichos objetos. Por ejemplo, aquí tengo en la mano estos dos objetos. Si yo lanzo estos dos objetos al suelo, obviamente uno va a caer más rápido y otro va a caer más lento. ¿Por qué? Porque esta gran grapadora pesa más que una calculadora. En cambio, si pongo una hoja y otra hoja de papel y las lanzo, van a caer casi a la misma altura. ¿Y por qué? Porque pesan lo mismo y están en la misma altura y en la misma posición.
Otro ejemplo podría ser los inicios de la aeronáutica. Esto más que nada va respecto a los aviones, a las aves que transitan por los cielos. En esta investigación, el investigador se encarga de observar el vuelo que mantienen esos dichos objetos con el fin de desarrollar mejores modelos que le han dado inicio a la aeronáutica. De ahí mismo ellos se basan en el comportamiento, en mejoramiento, cómo es que trabajan en el aire y qué cosas le observan para poder hacer una mejoría entre ellos. Y por último está el ejemplo de detectar problemas eléctricos. Esto consiste en probar los contactos de una casa, de un edificio, de un establecimiento, ya sea algo que se ocupe de electricidad, con el fin de encontrar problemas en las instalaciones eléctricas que puedan presentar. Bueno, pues por nuestra parte fue todo. Espero que les haya gustado esta exposición y muchas gracias por su atención.